¿Qué pasaría si Sacsayhuamán no fuera solo una fortaleza, sino la tapa de algo enterrado, sellado e intencionalmente olvidado? Debajo de esas enormes piedras yace más que un misterio. Hay túneles a los que nadie puede entrar, campos magnéticos que desordenan las brújulas y rumores de cámaras que se extienden por millas y devoran a las personas. ¿Quién construyó lo que está bajo Sacsayhuamán? ¿Y por qué sigue prohibido? Las profundidades prohibidas. ¿Qué se oculta bajo Sacsayhuamán? Mucho antes de que los arqueólogos trajeran equipos de radar al sitio, las leyendas locales susurraban sobre un mundo debajo de Sacsayhuamán. Un mundo de cámaras ocultas, túneles interminables y puertas que conducían a secretos que la superficie no debía revelar. Y cuando finalmente se desplegó el radar de penetración terrestre en la década de 2010, por investigadores internacionales en colaboración con autoridades peruanas, esos susurros comenzaron a resonar con verdad inquietante. La señal más básica que buscaríamos sería la de los cimientos de estructuras circulares, y debajo de las paredes megalíticas en zigzag de la fortaleza se encuentran anomalías, vacíos profundos, cámaras anguladas y lo que parecen ser túneles tallados que se extienden hacia abajo y hacia afuera desde la meseta principal, en particular bajo la torre Muyuk Marca, un cimiento circular central cuyo propósito ha desconcertado a los historiadores. Las imágenes de radar revelaron lo que parecían ser corredores huecos cortados en roca sólida, algunos descendiendo varios metros en patrones lineales agudos que no ocurren de forma natural. Esto no fue un accidente geológico. Las subestructuras parecían no solo creadas artificialmente, sino intencionalmente ocultas. De hecho, varias de las entradas conocidas a estas características subterráneas, especialmente cerca de la Chincana Grande, que significa Gran Laberinto, fueron oficialmente selladas por el gobierno a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque, según los archivos de Cusco, múltiples jóvenes exploradores habían ingresado a los túneles a lo largo de los años y algunos nunca regresaron. Un caso escalofriante en 1923 involucró a un adolescente cuya desaparición provocó pánico masivo y cierre de emergencia. Lo único encontrado después fue una pared interior parcialmente colapsada y marcas de quemaduras dentro de una cavidad sellada. Nunca se dio una explicación oficial, pero quizás el hecho más sorprendente es este. Se dice que algunos de estos túneles corren desde Sacsayhuamán hasta Coricancha, el antiguo Templo del Sol en el centro de Cusco, a más de 2 kilómetros de distancia. Eso no es solo ambición arquitectónica, es planificación subterránea precisa. Algunos creen que los incas simplemente reutilizaron estructuras mucho más antiguas, construidas por una civilización perdida. Otros van más allá, señalando similitudes con las cámaras subterráneas de templos de Egipto o incluso sitios megalíticos preincaicos como Tiahuanaco en Bolivia. ¿Podrían estos túneles haber servido como rutas de escape de emergencia para sacerdotes o la realeza, caminos de contrabando para artefactos sagrados? ¿O eran parte de algo más profundo, algo cosmológico? Hasta el día de hoy, los estudios de georradar en la zona de Muyuk Marca permanecen incompletos, interrumpidos por interferencias electromagnéticas inexplicables. Las señales caen, los equipos fallan. Una teoría postula que el área posee una anomalía magnética natural. Otra, más extrema, afirma que una tecnología metálica enterrada alguna vez fue alimentada por energía túrica, casi extraterrestre en cierto sentido. Alguien tuvo que haberles enseñado estas técnicas. Existen gigantescos bloques de granito de 80 a 90 toneladas que componen esta estructura y se está deteriorando. A poca distancia del complejo principal de Sacsayhuamán se encuentra un objeto tan masivo, tan aparentemente fuera de lugar,
que los locales le dieron un nombre cargado de miedo y reverencia: la Piedra Cansada. Midiendo casi 9 metros de largo y con un peso estimado de más de 200 toneladas, la Piedra Cansada se inclina contra una pendiente, apareciendo como si simplemente se hubiera rendido durante un largo viaje. Y de alguna manera, eso es exactamente lo que la leyenda afirma. Según la tradición oral, miles de trabajadores incas fueron encargados de mover esta piedra desde una cantera a kilómetros de distancia, pero durante el transporte se resbaló, rodó y aplastó a toda una procesión de trabajadores debajo de ella. Después del desastre se dijo que la piedra estaba maldita, y el lugar donde se detuvo se volvió tabú. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Detrás de la Piedra Cansada parece haber un corte antiguo en la tierra, parcialmente enterrado por escombros de deslizamiento y vegetación. A principios del siglo XX, los exploradores afirmaron que esta cavidad fue una entrada formal, lo suficientemente grande para pasar caminando y que conducía directamente a un vasto túnel debajo de la formación rocosa chincana. Las crónicas españolas del siglo XVI, incluyendo relatos de Garcilaso de la Vega y Cieza de León, incluso se refieren a un gran camino subterráneo desde este punto, que supuestamente conducía a las bóvedas ocultas de Coricancha y las estatuas de oro en su interior. Estas historias solo alimentaron la especulación de que la piedra no se detuvo al azar. Fue colocada para sellar algo mucho más importante. En 1989, un equipo de investigadores locales y alemanes intentó excavar el área alrededor de la Piedra Cansada. Según notas inéditas de la Sociedad Histórica de Cusco, descubrieron una cavidad hecha por el hombre bajo el suelo, casi 4 metros de profundidad, que contenía marcas de herramientas en las paredes internas y lo que parecían los inicios de una escalera. Sin embargo, solo días después, el proyecto se detuvo abruptamente. La razón oficial fueron preocupaciones de seguridad e inestabilidad de la ladera. Extraoficialmente, surgieron rumores de que los investigadores habían descubierto inscripciones, símbolos que no estaban en quechua ni en español, sino algo mucho más antiguo. Nunca se publicaron fotografías, lo que avivó aún más la especulación. Un escaneo aéreo infrarrojo de 1996 del área mostró térmicas no naturales bajo la piedra, sugiriendo una cámara hueca debajo. A pesar de esto, ningún proyecto arqueológico moderno ha sido aprobado para revisitar el sitio. ¿Por qué tanta vacilación? Algunos dicen que el gobierno peruano teme dañar un sitio sagrado. Otros creen que se trata de control, de mantener lo que yace debajo sellado del público para siempre. No hemos terminado. Estamos como en proceso de hacer cosas y de repente dejan el trabajo. Se van, lo que ocurra, cataclismo, club social. Algo pasó. Los cimientos ocultos, capas que no deberían existir, lo que hace que el misterio subterráneo sea aún más inquietante, es lo que los ingenieros notaron cuando la erosión y excavaciones limitadas expusieron las capas más bajas bajo las paredes de Sacsayhuamán. Estas no son simples bases. Debajo de los megalitos en zigzag visibles yace un nivel enterrado de construcción que parece más antiguo, más tosco en estilo y, paradójicamente, más masivo. En varias secciones expuestas, las piedras inferiores son más grandes que las superiores, profundamente ancladas en la roca madre y dispuestas en un patrón que no coincide con la mampostería clásica incaica. Esto viola una regla arquitectónica básica que los incas seguían consistentemente en otros lugares. Esto habla del esfuerzo monumental y del genio del mundo inca. Siempre refinaban su trabajo en piedra con el tiempo, nunca al revés. El geólogo Dr. Kurt Hall, quien estudió la estratigrafía del lecho rocoso del sitio a finales del siglo XX, señaló que algunas de estas piedras inferiores parecen haber sido cortadas directamente en la roca viva, como si los constructores moldearan la montaña misma en lugar de apilar bloques sobre ella. Las marcas de herramientas encontradas en estas piedras enterradas
difieren de las paredes superficiales. Son más anchas, profundas y carecen de los patrones rítmicos de martillado asociados con el tallado de piedra inca. Esto simplemente no se puede hacer realmente con cinceles de cobre y martillos de piedra. Aún más desconcertante, varias piedras de cimiento parecen haber sido colocadas antes de que la colina superior estuviera completamente formada, lo que sugiere que el terreno pudo haber sido remodelado después de comenzar la construcción. Esto ha llevado a una de las teorías más controvertidas en torno a Sacsayhuamán, que los incas heredaron una estructura central antigua y construyeron hacia arriba sobre ella, reforzando y reutilizando algo mucho más viejo. Estamos observando un sitio de construcción en dos fases en muchos de los llamados monumentos de piedra incas. Patrones similares se han observado en Ollantay Tombo y Puma Punku, donde la mampostería inca altamente refinada se asienta directamente sobre cráteres y megalitos profundamente incrustados, que los arqueólogos luchan por datar con precisión. En algunos casos, el material orgánico adecuado para la datación por carbono está completamente ausente, dejando estas capas inferiores efectivamente congeladas en el tiempo. Sumando al misterio, los canales de drenaje tallados en estos niveles enterrados parecen mucho más avanzados de lo que sería necesario para el escurrimiento superficial. Algunos canales se inclinan hacia adentro, dirigiendo el agua bajo tierra en lugar de alejarla de la estructura. Los ingenieros que estudiaron estos canales han sugerido que podrían haber sido diseñados para regular la presión, prevenir la licuefacción sísmica o incluso canalizar agua a través de cámaras subterráneas debajo. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo de ingeniería en estructuras destinadas a permanecer ocultas? Los ancianos locales quechuas han afirmado durante mucho tiempo que Sacsayhuamán fue construido de adentro hacia afuera, una frase desestimada por los primeros cronistas españoles como superstición, pero cuando se observa desde la geología moderna y la ingeniería estructural, esa frase empieza a sonar menos mítica y más literal. Oh, realmente revela mucho. Hay más. En toda la cima de esta montaña hay pequeñas características, ecos acústicos y el fenómeno de las piedras que respiran. Hay una capa más del misterio de Sacsayhuamán, una que no se encuentra bajo tierra, sino en el aire mismo alrededor. Visitantes e investigadores han reportado un fenómeno acústico inusual al situarse entre las paredes megalíticas en zigzag, ciertos sonidos, especialmente palmadas, cánticos o pasos, no se comportan como se esperaría. En lugar de desvanecerse naturalmente, rebotan en patrones extraños, resonando como si las paredes mismas los amplificaran o incluso los distorsionaran. En 2005, un equipo interdisciplinario de la Universidad de San Marcos realizó pruebas de resonancia acústica y encontró que frecuencias entre 200 y 500 Hz reverberaban significativamente más entre las paredes que en el terreno abierto circundante. Era casi como si toda la estructura estuviera sintonizada para el sonido. Aún más extraños son las largas historias locales susurradas sobre las piedras que respiran durante ciertas estaciones, especialmente al amanecer o al atardecer. Los locales afirman escuchar suaves pulsos rítmicos que emanan de la base de piedras específicas como exhalaciones profundas de aire. Las juntas son tan perfectas, como láser, que esta pared es en realidad a prueba de terremotos. Estos no son solo cuentos para turistas. Tan recientemente como en 2018, una expedición apoyada por National Geographic registró vibraciones de baja frecuencia cerca del área de Cocha, que parecían fluctuar en un lento ritmo ondulatorio, aunque oficialmente se desestimó como viento, interactuando con los poros naturales de la piedra. Un investigador sugirió en privado que las piedras podrían resonar debido a cavidades subterráneas
o fuentes de energía desconocidas bajo la colina. Esto ha llevado al resurgimiento de teorías antiguas largamente desestimadas por la arqueología convencional. Algunos creen que Sacsayhuamán no está construido meramente sobre una falla natural, sino que interactúa con ella, la elección deliberada de tipos de piedra, caliza arriba y andesita abajo. Los diseños entrelazados y los extraños efectos acústicos pueden no ser religiosos o estéticos, sino funcionales. ¿Podría ser que estas enormes piedras fueron dispuestas para aprovechar vibraciones sísmicas de baja frecuencia? Los antiguos mitos andinos hablan de piedras que hablaban, que cobraban vida cuando se las invocaba. ¿Es esto poesía simbólica o una descripción velada de fenómenos físicos reales? El Dr. John D. Earles, investigador de cosmología andina, teorizó que ciertos sitios incas estaban alineados intencionalmente con rutas de energía terrestre, similar a las líneas de la Tierra, y con un código solar incrustado en las alineaciones de las piedras. Si los túneles enterrados y las piedras resonantes no fueran suficientes, hay un aspecto más pasado por alto de Sacsayhuamán que podría reescribir nuestra comprensión del sitio: su alineación celestial. La mayoría de los turistas visitan al nivel del suelo, maravillándose del peso y la precisión de las paredes, pero pocos se dan cuenta de que todo el complejo está mapeado con el cielo. En 2016, un estudio realizado por el arqueoastrónomo Julio Migley de la Universidad Politécnica de Milán reveló que partes de la fortaleza se alinean casi perfectamente con eventos solares, especialmente solsticios y equinoccios, al situarse en puntos clave de observación en Sacsayhuamán durante el solsticio de junio o diciembre. El sol parece salir o ponerse directamente detrás de afloramientos rocosos o torres que parecen colocadas al azar hasta que esas fechas llegan. Pero el misterio no termina ahí. Según tradiciones orales quechuas preservadas por descendientes de sacerdotes astrónomos incas, la Casa del Sol no era solo simbólica, era un calendario operativo. Las paredes en zigzag podrían imitar no solo relámpagos, como algunos creen, sino el movimiento de la sombra del sol a través del valle. Cuando las sombras caen en ciertos ángulos en días particulares, apuntan directamente a picos o cuevas distantes, algunas de las cuales contienen canales de agua, tronos tallados o plataformas ceremoniales, probablemente usados para predicción agrícola, determinando ciclos de siembra y cosecha hasta la semana. Y de manera intrigante, el patrón solo se vuelve visible desde arriba o reconstruido usando imágenes aéreas. Lo que levanta aún más sospechas es la correlación entre estas alineaciones solares y lo que yace debajo. Varias alineaciones superficiales conducen a entradas tapiadas o vacíos subterráneos, detectados por radar de penetración terrestre. Esto ha dado lugar a audaces teorías que sugieren que los incas, o quienes los precedieron, codificaban simultáneamente tiempo y espacio, las piedras de superficie marcando el cielo, mientras los pasajes subterráneos rastreaban algo completamente diferente. Tal vez movimiento del agua, cambios estacionales de temperatura o incluso patrones sísmicos. El mito andino del Pacudi hace referencia a un ciclo cósmico que reinicia el mundo cada pocos miles de años, vinculado a cambios celestiales. ¿Podrían las partes enterradas de Sacsayhuamán ser una bóveda de medición del tiempo, un mensaje codificado dejado para civilizaciones futuras? Incluso los españoles sospecharon que algo extraño ocurría allí. En las primeras crónicas, los conquistadores señalaron que el sacerdocio inca no guardaba registros en papel, sino en las estrellas y en la piedra. Los misteriosos recortes y tallados imposibles en afloramientos remotos, dispersos alrededor de Sacsayhuamán, pero especialmente más allá de las murallas de la fortaleza, en laderas rocosas poco exploradas, se encuentran entre los elementos más desconcertantes de todo el complejo.
cortes en la piedra que desafían la lógica. No son muros ni edificios, sino afloramientos naturales con secciones talladas en formas geométricas perfectas, directamente en la roca madre, a veces en medio de acantilados empinados o crestas inaccesibles. Algunos de estos rasgos se asemejan a escaleras que no conducen a ningún lugar. Otros aparecen como ranuras rectangulares profundas, plataformas perfectamente planas y huecos extrañamente simétricos, y sin embargo no cumplen una función estructural clara. No sostienen edificaciones, no conectan con nada más, y la mayoría no es visible desde los caminos principales. En 2013, un equipo de investigadores peruanos y franceses que realizaba un mapeo con drones descubrió una formación ahora conocida como el Templo Invertido, una gran roca natural de unos 20 metros de diámetro, en la que se tallaron 3 cavidades profundas, en ángulos exactos de 90 grados, formando una esquina interior que parece hecha por una máquina. A pesar de estar talladas en andesita extremadamente dura, se encontró que sus bordes eran más afilados de lo que las herramientas de la Edad del Bronce podrían lograr de manera plausible. Un investigador señaló que la suavidad de algunas superficies se asemejaba al trabajo de un torno moderno, aunque no existían herramientas metálicas ni equipos de pulido de ese tipo en la época precolombina. Algunos de estos huecos en la piedra presentan salientes, pequeñas protuberancias rectangulares dejadas deliberadamente sobre superficies lisas, similares a las observadas en antiguos sitios de Egipto y Turquía, como Saqqara y Hattusa. Los investigadores han debatido su propósito, si servían para levantar bloques, medir o como marcadores simbólicos usados en la coordinación de la construcción a largas distancias, pero ninguna teoría explica completamente por qué aparecen solo en algunos bloques y a menudo en patrones, como si formaran parte de un código desconocido. También existen plataformas con canales tallados deliberadamente, algunos de apenas unos centímetros de ancho pero perfectamente rectos, durante varios metros. Varios de estos canales conducen hacia grietas subterráneas o desaparecen en el borde de acantilados pronunciados. Y la teoría más controvertida plantea que estas piedras no solo fueron talladas, sino alteradas a nivel molecular mediante sonido, magnetismo u otras fuentes de energía desconocidas, lo que explicaría su extraña respiración acústica, sus anomalías magnéticas y su encaje casi imposible. Aunque la arqueología convencional rechaza estas ideas como pseudociencia, incluso los escépticos no pueden negar lo que los instrumentos están registrando.